¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de hombre a hombre. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Yo soy Wipe Fernández y este es tu episodio 16 de la tercera temporada de un podcast de hombre a hombre. Yo sé que ya nos estaban extrañando, que ya tuvimos nuestro episodio 15 hace 15 días. No crean que se nos olvidó pasar un episodio la semana pasada, ni mucho menos, sino que nos estamos también dando el chance de recuperarnos con el tiempo y de volver a tomar las riendas, más no quemarnos como las veces anteriores. ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que en momentos anteriores y en las últimas temporadas, pues siempre sacábamos un episodio todos los lunes. Ahorita lo que me puse como meta, en vista que estamos de nuevo, ¿no?, demostrando esta vulnerabilidad y humanidad detrás, es que vamos a ir paso a paso, ¿no? Espero no quemarnos al respecto. Justamente estoy muy mentalizado que esto lo tenemos que hacer de una forma ordenada. Si queremos continuar con esta misión de seguir hablando de la masculinidad saludable, esto es como comer un elefante, brother, al final de cuentas. Si te lo comes todo de un solo, probablemente te vas a indigestar. Así que hay que ir de a poquitos y recuperándonos. Entonces, ¿cómo va a estar el rollo a partir de ahora con los episodios que nos quedan? Porque ya solo nos quedan 4 episodios más después de este. Es que van a ser episodios quincenales, van a salir cada 15 días. Entonces, no nos vamos a ver la otra semana, sino dentro de 2. ¿Por qué? Porque de la misma forma que estoy balanceando el tema de sacar contenido, de sacar podcasts, pues también lo estoy balanceando con charlas. Entonces justamente esta semana me tocó dar una charla y dije, ok, vamos a balancearlo. Si una semana estás creando contenido para el podcast y la otra semana tienes charla, pues bueno, esa semana de la charla que tienes que prepararla toda y también invertirle tiempo, no va a haber producción de contenido en ese momento. ¿Por qué? Porque pues la idea es no quemarnos, la idea es pues seguir con esta misión, pero pues ya saben, ¿no? De a poquitos, espero que me tengan un poquito de paciencia. Ahora sí, episodio 16, la semana pasada me equivoqué y les dije que era el de episodio 16 cuando era el episodio 15, imagínense. Pero no importa, estamos aquí en familia. Mil gracias a todas las personas que escucharon el episodio anterior, que le dieron muchísimo amor y buen feedback al episodio. Se siente muy rico el regresar a la realidad, regresar a estas redes y tener tantos mensajes positivos de ustedes. Gracias, yo sé que muchos estaban esperando el regreso de este podcast, pero también muchas gracias a todos ustedes que se tomaron el tiempo de seguir escribiendo, de seguir mandando sus mensajes, de continuar en este caso sintiéndose representados con el contenido. Tenemos creé al final de cuentas y gracias a este podcast obtuve, ¿no?, un muy buen amigo desde Túnez. Imagínense, o sea, hay alguien que nos está escuchando desde Túnez. Un fuerte abrazo hasta allá. ¿Y quién iba a pensar que las redes y el internet nos iban a poder acortar distancias como en este caso? Ahora sí, aterrizando al tema, porque la idea es tampoco hacerte perder el tiempo. Sabemos que son 20 minutos, media hora que va a pasar rapidito en lo que vas en el tráfico, camino al trabajo, camino al gimnasio, donde sea. Y el día de hoy te voy a hablar de, como dice el título, ¿no?, generación narcisista. Interesante el nombre. Me recuerdo que desde la primera temporada, platicando con un buen amigo, saludos ahí a Beto, por si me está escuchando, recuerdo que lo estábamos platicando con él y él me decía, ¿no?, Wipe, yo creo que deberías de sacar un episodio con respecto al narcisismo. Yo sinceramente desconocía mucho del tema. Mi hermana es psicóloga, pero yo personalmente desconocía, o por lo menos no había tenido la oportunidad de conocer a alguien que yo pudiese decir, ok, este brother es un narcisista completo y necesito tocar este tema en el podcast, ¿no? Entonces lo fuimos dejando, pasó la primera temporada, pasó la segunda, y oh sorpresa, la vida te da la grata o ingrata oportunidad de conocer a alguien que en lo personal consideré en su momento que era un completo narcisista, ¿no? Y dije, este brother se acaba de volver mi musa para poder crear este episodio. Y justamente cuando lo estaba pensando, por un lado decía, quiero que este brother escuche este episodio, quiero que las personas que saben de quién estoy hablando lo escuchen.
Y hubo un momento en donde ya cuando me empecé a formar del tema y empecé a escuchar, como buen millennial, videos de YouTube de psicólogos, a leer un poquito, a preguntarle a amigos psicólogos del tema, justamente mientras lo empecé a investigar y empecé a leerlo, pues sí, por supuesto que me hacía sentido ciertas actitudes de este brother que me parecían que encajaban perfectamente. Pero luego, escuchando un video que decía: solo recuerda que si tú estás escuchando este video y no eres psicólogo, no encajes a alguien necesariamente en este desorden de personalidad. Probablemente tenga rasgos de narcisismo, pero no necesariamente tiene que ser narcisista. Y ahí me cayó el 20 y regresé a lo que habíamos hablado hace 2 semanas en el episodio 15, diciendo que no soy autoridad moral, aceptando enfrente de todos ustedes que no tengo la autoridad moral para poder juzgar a alguien como si fuese narcisista o no, o incluso para despreciar a alguien porque tiene heridas distintas a las mías. Sin embargo, a pesar de ello, creo que sí es necesario el tocar este tema, el identificar ciertas características, no necesariamente para nosotros casi que señalar con el dedo a alguien y decir: a ver, este cuate es un narcisista, sino es más para hacer una introspección, ¿no? Porque conforme fui leyendo de estas características y de qué compone a una personalidad narcisista, me fui percatando que todos al final de cuentas tenemos un poco de ese narciso, de esa mitología griega. Creo que estamos en un mundo ahorita, en un mundo tan utilitarista que nos ha vendido esta necesidad de, o este delirio de grandeza, de esta necesidad de querer ser grandes, de esta necesidad de que a través de nuestras redes sociales queremos presentar que nuestra vida es perfecta y de verdad a muchos de nosotros nos importa lo que muchas de las demás personas están opinando de ti. Y por supuesto que toca temas de narcisismo, ¿no? Entonces conforme fui leyendo esto y conforme fui escuchando este material, me prometí a mí mismo primero pedir perdón al aire, porque si esta persona está escuchando este episodio, brother, quiero pedirte perdón, ¿no? Porque probablemente te juzgué sin siquiera yo ser un profesional de la salud, punto número 1. Y por el otro lado, muchas veces, como dice la frase mexicana, lo que te choca, te checa, ¿no? Muchas veces lo que a ti te molesta a alguien más, usualmente son cosas que te molestan de ti mismo. Entonces, desde ahí partí, ¿no? Como diciendo, si de verdad me las llevo que yo puedo juzgar a alguien porque este brother es narcisista, probablemente yo también tenga algo de eso. Entonces ya, partiendo de esto y partiendo de la disculpa pública, me gustaría hablar un poco de este tema, ¿no? Yo creo que ya todos sabemos el mito de Narciso en la mitología griega, este cuate que se para enamorando de sí mismo en el momento en el que ve su reflejo en el agua y se para ahogando, ¿no? Porque intenta besarse y en ese enamoramiento que tiene de sí, pues bueno, se para muriendo, ¿no? ¿Qué ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre con estos brothers narcisistas, estos cuates con este delirio de grandeza? Existen 2 personas en una relación con un narcisista. Está el narcisista como tal, ¿no? Llamémosle Narciso, y está el brother empático, o la mujer empática, o el hombre empático. ¿Qué quiere decir esto? El narcisista como tal necesita de una fuente de combustible, necesita de alguien que le dé, ¿no? Alguien del cual pueda absorber esa atención, esa empatía que quiere obtener, ¿no? Entonces, estamos ante 2 tipos de persona. Y creo que en este episodio no solo debemos de reconocer los patrones narcisistas que probablemente podemos tener alguno de nosotros, sino también muchas veces ver en dónde estamos parados, ¿no? A ver si estamos parados en un plano narcisista o si estamos también parados en este plano empático y que muchas veces somos nosotros los que les damos rollo a estos cuates o cuatas que se absorben completamente en sí mismos, ¿no? Esto al final de cuentas es un trastorno de personalidad, es un desorden, al final de cuentas en una capacidad de sentir culpa, ¿no? Es un cuate o una chava que no tienen conciencia, que no tienen, al final de cuentas, ese peso de responsabilidad en sus acciones. ¿Y qué quiere decir esto? Son personas que niegan, justifican o minimizan muchas veces su actuar para no aceptar, al final de cuentas, que están completamente absorbidos en sí mismos, ¿no? Son chavos o chavas que si nosotros volteamos a ver un poco los patrones de personalidad de esta gente, son chavos que no les gusta perder, que entran en pánico muchas veces cuando pierden el control. ¿Por qué?
¿no? Porque obviamente son ellos los que quieren toda la atención y muchas veces cuando están en una relación, el narcisista es quien prefiere dejarte en lugar de que tú lo dejes, ¿no? Entonces, prefieren ser ellos los que te dejan ir y no al revés. Por eso es que no sé si ustedes han observado cuando existen parejas en donde hay un brother o una chava que tiene características narcisistas, que esta persona casi que quiere regresar con el otro, pero para después poder ser él quien pueda dejar ir, ¿no? Porque no toleran que se haya tocado su ego. No toleran que se haya tocado esa parte de su orgullo, llamémosles orgullo, pero al final de cuentas pues también es soberbia, ¿no? Que fueron a ellos a los que los dejaron, ¿no? Muchas veces cuando tú dejas a ese narcisista, el narcisista empieza en esta negociación, ¿no? Empieza a negociar con este empático con tal de obtener control y restaurar otra vez su orgullo. ¿Qué ocurre cuando no lo obtiene? ¿No? Y aquí es lo duro de todo esto. Cuando un narcisista no obtiene de ese empático el combustible que estoy intentando succionar de él, muchas veces después caen en este chantaje emocional, ¿no? En este abuso emocional, en esta intimidación hacia estas personas. Y es aquí en donde también a nosotros nos toca ver si estamos cayendo muchas veces en este círculo en donde nos están usando, al final de cuentas. Nos están usando como esta fuente de amor propio que ellos requieren. Obviamente sabemos, ¿no? Y ya a raíz de 3 temporadas sabemos que todo esto deviene de heridas muy profundas, ¿no? Deviene de necesidades de afirmación que probablemente escalan lo que a nosotros nos cae en nuestra mente, ¿no? O sea, creo que cuando nosotros volteamos a ver a un narcisista no lo podemos ver únicamente como el enemigo, como el tóxico, como el malvado. Porque eso también me impactó. Viendo los videos de distintos psicólogos y así, me pareció que la forma en la que te venden el hablar de un narcisista es como hablarte de un enemigo, como hablarte de ese lobo, de ese monstruo que te va a despedazar, que te va a hacer añicos y que como no tiene un sentido de culpa y tiene este delirio de grandeza, pues simplemente, pues perdón, pero es que le vas a valer madres, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esa forma y únicamente tachamos al narcisista como un enemigo y no lo observamos también como una persona herida, muchas veces también dejamos ir y dejamos de entender gran parte de las heridas que esa persona puede tener. Ojo, no te estoy diciendo que por entender tus heridas tengas que quedarte en un círculo de violencia emocional. No me refiero a eso. Pero creo que muchas veces también somos muy duros en esa parte de tener misericordia con las demás personas y observarlas como personas heridas y no simplemente como mi pareja tóxica o no simplemente como esa persona tóxica que succiona de mí toda esa necesidad de afirmación. Ahora, el problema está en que este tipo de gente, por el simple hecho de no sentir culpa de sus acciones y por el hecho de que son tan capaces de negar, justificar y minimizar sus actos, dentro de este chantaje emocional, hay un punto donde ellos empiezan también a fingir que son buenos y actúan muchas veces como si ellos hubiesen cambiado, ellos o ellas. ¿No les parece esto muy parecido al episodio del Nice Guy que hablábamos en la primera temporada? ¿No les parece interesante cómo seguimos jugando con chantajes emocionales, seguimos en este aparentar ser buenos para al final de cuentas obtener esa afirmación que estoy buscando desde lo más profundo de mí, que no obtuve en mi infancia y que por lo tanto lo busco de otra forma? Y sumémosle ahora también cómo nuestro ambiente, las redes sociales, el mundo en el que nos encontramos, pues también sigue influenciando en esta necesidad de afirmación, que obviamente lo voy a estar buscando a toda costa, ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena también el empezar a abrir los ojos y el darnos cuenta que nuestro ambiente también está volviéndonos una generación narcisista, que nuestro ambiente también nos está convirtiendo en una generación que necesita afirmación, pero de una afirmación al final de cuentas que, lamento decírtelo, pero no lo vas a encontrar en redes sociales, no lo vas a encontrar de un empático. No lo vas a encontrar ni siquiera ni porque te metieras en el grupo de mamás chochas de las mujeres o de los hombres que te pueden recibir con todo el amor del mundo y que te van a escuchar hacerte el gran show. Eventualmente se van a quedar sin combustible y eventualmente te van a dejar de llenar y vas a seguir buscando otra fuente más. Cuando nosotros no llegamos al fondo de nuestras heridas y no tenemos los pantalones y la valentía de entender el por qué o cuál es la fuente que me ha hecho buscar esta necesidad de validación, probablemente lo único que voy a hacer es seguir utilizando a la gente para obtener esto a cambio. Y aquí también hay bastante, pues obviamente como bastantes problemas alrededor de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente el narcisista va a parar quedándose solo.
por si no fuera poco, ¿no? Porque muy probablemente se va a quedar solo constantemente porque ya la gente se drena y dice, ya no aguanto este cabrón. Luego se vuelven en cuates que tratan de sentir lástima. Pero ojo, es un sentir lástima porque les gusta ser el centro de atención y van a jugar a ser las víctimas. Entonces es raro, ¿no? Porque entonces se cambia el personaje de quien tenía la culpa. El culpable de alejar a todos ahora es la víctima y entonces todos se alejaron de él, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se paró volviendo el victimario ahora a ser la víctima y ahora el empático que intentó zafárselas porque ya no aguanta a estos cabrones, pues ahora para siendo el desgraciado, ¿no? Entonces creo que sí vale la pena por lo menos empezarnos a formar en el tema y empezar a entender los distintos patrones que, a ver, ¿cuántas veces o en cuántas oportunidades nosotros también nos hemos visto en una posición de este estilo? Y yo lo he visto en mi vida. Muchas veces, por no querer aceptar errores míos, he caído en este papel de negar, justificar y minimizar. Lo tengo incluso aquí en mis notas y lo tengo en negrillas. ¿Cuántas veces yo he negado cosas que he hecho? ¿Cuántas cosas me he intentado justificar? ¿O cuántas veces he intentado minimizar mis actos para no sentir culpa? Para borrar en mí ese sentido de culpabilidad a pesar de que sé que actué mal. Entonces, creo que sí vale la pena el ponerle atención a estos temas, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a pasar es que al final de cuentas este tipo de narcisistas van a seguir buscando nuevos suministros de empatía. Seas tú o sea alguien más, probablemente lo que va a hacer es que va a buscar pues otra gasolinera, brother. O sea, otro lugar en donde va a querer encontrar esta atención que está requiriendo. ¿Qué mensajes quiero darte después de compartirte esto y después de hacerte ver un poquito de esta realidad de estos hombres heridos, pero que al mismo tiempo todos paramos estando en una generación narcisista en donde estamos buscando una validación? Y que no es justo únicamente señalar a una persona narcisista sin antes voltearnos a ver a nosotros y voltearnos a ver muchas veces de estos actos o actitudes que no las hacemos con pureza de intención, sino que las estamos haciendo solo por la necesidad que nos volteen a ver. ¿Qué también quiero que veas aquí? El ciclo del abuso. ¿Por qué? Porque así como sabes que el narcisista es un manipulador, o así como tú muchas veces te puedes observar a ti mismo y darte cuenta que también manipulas a la gente, existe un ciclo de este abuso, ¿no? Primero regresa este bombardeo de amor, este hombre o esta mujer que ya cambiaron, con esta personalidad súper amorosa, que sí, que en efecto quieren saber de ti, que quieren darse por completo contigo, supuestamente. Pero eso es, al final de cuentas, una etapa de luna de miel que posteriormente se convierte en estas personas que te devalúan como persona porque únicamente están intentando obtener de ti una validación y cuando no la obtienen también te empiezan a juzgar porque no están obteniendo lo que quieren de ti y posteriormente empieza un periodo de aislamiento. ¿Y qué ocurre con este empático? Ok, regresa entonces a hartarse de esta persona, a quererla mandar a la chingada, se va por otro lado y vuelve a regresar el narcisista. Recordemos que este tipo de personalidades también son personalidades manipuladoras, ¿no? Entonces creo que sí vale la pena el ponerle el ojo a en qué parte del ciclo de abuso te encuentras. Amiga o amigo que estás escuchando este podcast, si tú dentro de esta descripción que es muy leve, ¿no? Obviamente si quieres seguir leyendo esto, pues no soy psicólogo, así que puedes seguirte formando con otros canales de psicología. Pero si empiezas a observar que te encuentras en una relación o en amistades en donde te circulas con mucha gente narcisista, creo que vale la pena que primero te visualices en dónde estás parado tú. ¿En qué parte de este ciclo del abuso emocional te encuentras? ¿Estás en una etapa de luna de miel ahorita y no lo estás viendo? Es constante este círculo en donde primero te sientes súper querido, súper atendido, en donde te sientes observado por esta persona, pero luego automáticamente después del pasar del tiempo te devalúan, te aíslan, sales de ahí y vuelves a entrar en este círculo. Muy parecido al círculo de la violencia. Creo que vale la pena, si estás en ese momento y este podcast te cayó como agua de mayo y te estás percatando que estás en relaciones narcisistas, creo que vale la pena que te formes y que lo platiques también con un experto en tu salud emocional. ¿Qué ocurre? Ganarle a un narcisista la batalla o intentar cambiarlo probablemente es de los peores retos que te vas a poder poner, brother o sister. ¿Por qué? Porque son personas que son difíciles de dialogar, son personas que les fascinan los monólogos, que necesitan ser el centro de atención, que probablemente te van a interrumpir porque no están escuchando lo que quieren de ti. Son personas que no son razonables y que carecen de empatía al final de cuentas. El tú intentar cambiar
a un narcisista, creo que también te hace caer a ti en el famoso síndrome de ambulancia, como hablábamos en alguno de los episodios, ¿no? Estas personas, mujeres u hombres, que intentan cambiar a una persona porque es por su bien, pero no tienes probablemente ni siquiera la capacidad emocional ni tampoco la profesión para poder cambiar a alguien. Es más, si esa persona, si este narcisista no quiere cambiar, únicamente estás perdiendo tu tiempo. Y ahora imagínate querer cambiar a esta persona sabiendo lo difíciles que son, lo ensimismados que están, lo absorbidos que están en sí mismos, el delirio de grandeza que tienen, para que aparezca alguien a quererles decir, no eres tan grande como crees. O, hey, estás exagerando tu logro, brother. No es tan grande, ¿no? Bájale 3 tonitos o bájale 3 rayitas a este complejo de superhéroe que tienes. No lo van a tomar bien. ¿Por qué? Porque ellos están buscando otra respuesta. ¿Qué es lo que te recomiendan hacer ante un narcisista? Primero, demostrar un desapego emocional. No caer en ese círculo. No demostrar debilidad, o sea, no tenerles que dar explicaciones. Muchas veces cuando ellos están queriendo obtener una respuesta de ti y tú les dices lo contrario, muchas veces van a insistir en querer obtener la respuesta que ellos quieren y querértelo debatir hasta obtener la respuesta. No les des explicaciones, ¿no? Creo que también tienes que ir muy al grano a tu mensaje y evitar a toda costa darles combustible en ese sentido de superioridad. Y así como te puedo dar consejos de cómo lidiar con una pareja narcisista o cómo lidiar con amigos narcisistas o cómo darte cuenta que tú también tienes rasgos narcisistas, te quiero invitar a que no los juzgues necesariamente, a que no intentes encajar a las personas a que son narcisistas y punto, y por lo tanto te voy a dejar de hablar. Este no es un podcast para juzgar, como les decía. Este es un podcast para empezar a tener pensamientos críticos, para poder hacer esta autointrospección, esta introspección de mi vida, esta introspección de mis acciones, observar mis actos y ver si en un actuar que al final de cuentas he dañado a alguien por mis distintas actitudes, he intentado negar, justificar y minimizar mis actos y no querer tomar responsabilidad de ellos. Brother, este es el episodio de esta semana. Espero que te haya servido, que te sientas totalmente acompañado en un episodio más de Hombre a Hombre. Si estás en este mundo utilitarista y si no te habías percatado que formas parte de este círculo de hombres y de mujeres que necesitan constantemente de atención, creo que es el momento para detenerte y creo que es el momento para darte el permiso de poder buscar conexiones más profundas. Conexiones más profundas que paran siendo también anhelos muy profundos de tu corazón, pero que muchas veces no los estás buscando en los lugares correctos. Justamente lo platicaba con un amigo hace unas semanas que le decía, brother, la verdad es que para crear contenido de valor y crear este tipo de contenido necesitas tener los pantalones para tú ser vulnerable. Una persona que no se ha atrevido a escarbar adentro de sí, llorar, ver las pestilencias que también hay adentro tuyo, y observarlas también con mucha humildad, probablemente no te va a poder transmitir el mensaje que quieres que tu audiencia tome de ti. Una persona que tiene miedo a observar también esos errores que ha hecho en su vida al querer negar, minimizar o justificar sus actos y no querer también observar esa necesidad de tener que cambiar y esas heridas que hay que trabajar, probablemente no va a poder comunicar el mensaje que quiere hacerlo. Y creo que por eso es que vale la pena cada uno de estos episodios, antes de empezar a hablar, hacer una reflexión personal y decir, no tienes la autoridad moral para tú pararte a juzgar a alguien. Probablemente lo único que puedes hacer es empezar a generar pensamiento crítico y empezar a hablar de una forma objetiva, con mucho cariño, con mucha objetividad, de lo que estás observando, de lo que estás viendo en este mundo que nos está vendiendo tanta mentira y que nos está vendiendo esta necesidad de afirmación a raíz de lo que puedo obtener de las demás personas o a raíz de lo que puedo utilizar, ¿no? Tristemente estamos también en un mundo en donde utilizamos a las personas y amamos a las cosas. La triste ironía, ¿no? Porque si uno de los anhelos más grandes que tiene el hombre es sentirse amado, probablemente uno de los dolores más grandes que el hombre también puede sentir es sentirse usado. Así que es momento de empezar a hacer ese cambio, de empezar a voltear a vernos al espejo y voltear a ver a las demás personas y dejar de pensar qué puedo obtener de ellas. Si tengo rasgos narcisistas, dejar de observar a las personas como un combustible de afirmación y empezar a ver
a las personas, al final de cuentas, por la dignidad que se merecen por el simple hecho de ser humanos. Brother, este es el mensaje que te quiero compartir. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @unpodcast. Suscribirse a nuestro canal de YouTube. Sebas aquí. Clic, por favor, y si no me voy a ver muy estúpido haciendo esto. Y pues bueno, concluimos este episodio con una canción que se llama Chariot de Gavin DeGraw. Chariot, Chariot. Te mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en 15 días. Brother, un abrazo. Hasta la próxima. Bye.